Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que su copyright que a muchos de ustedes les interesa, y es algo explosivo. Vamos a sumergirnos en la supuesta crisis de Ande Eru Rafael y vamos a analizar si Kerem Bürsin podrá ser el culpable. Su copyright que es un tema delicado, y hay muchas opiniones al respecto, pero intentaremos mantener la objetividad y analizar los hechos, o al menos, lo que sabemos sobre los hechos desde diferentes perspectivas. Antes de que empecemos quiero pedirles, como siempre, que se suscriban a mi canal si les gusta este tipo de contenido. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayuda muchísimo y me motiva a seguir trayendo copyright dándoles los chismes jugosos, análisis de tendencias y en general, todo lo que les pueda interesar del mundo del entretenimiento, especialmente del mundo turco que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona. Asu que ya saben. Suscríbanse, denle like al vídeo si les gusta y du copyright genme sus comentarios al final. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Bien, adentro copyright monos en el tema que nos compete hoy. Ande y Kerem. Una pareja que para muchos era la personificación superíndice 3n del amor ideal. Su química en Senu con diéresis al cap era innegable y su relación superíndice 3n fuera de la pantalla era aún es encantadora. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. Y con el fin de la relación superíndice 3n, comenzaron los rumores, las especulaciones y por supuesto, las acusaciones. La crisis de Ande, si es que podemos llamarla ASU, es un conjunto de factores, no solo un evento aislado. En primer lugar, la presión superíndice 3n mediática es inmensa. Imaginen estar constantemente bajo el escrutinio público, cada movimiento analizado, cada palabra interpretada. Es agotador. Después copyright ese de la ruptura con Kerem, la lupa se intensificó superíndice 3, y cualquier seu más menos al de tristeza, cambio de imagen o incluso una simple publicación superíndice 3n en redes sociales se convirtió en titular. Se analizaba el tipo de ropa que usaba, si sonreía o no en las fotos, con que copyright en ese reunua, y hasta la música que escuchaba se usaba para construir una narrativa sobre su estado emocional. Esta constante exposición superíndice 3n puede ser devastadora, especialmente cuando se está lidiando con una situación superíndice 3n personal dolorosa. La falta de privacidad es un precio muy alto a pagar por la fama. Además ese de la presión superíndice 3n mediática Ande como cualquier persona, tiene que lidiar con sus propios sentimientos. Una ruptura sentimental nunca es fácil, y es aún cuando se ha compartido con el mundo entero. Procesar el dolor, superar la copyright dida y reconstruirse a su misma lleva tiempo y energía. Y no hay un manual de instrucciones para hacerlo públicamente. Ande no solo tenía que lidiar con su propio dolor, sino también copyright n con el dolor de sus fans, que han invertido emocionalmente en su relación superíndice 3n con Kerem. La presión superíndice 3n de mantener una imagen pública positiva, incluso cuando por dentro se sentía devastada, debió superíndice 3 ser increíblemente difícil. La necesidad de aparentar fortaleza y seguir adelante con su carrera, mientras intentaba sanar su corazón superíndice 3n, es un peso enorme que recae sobre muchas celebridades. Pero, ¿du superíndice 3 de entra Kerem en todo esto? AQ es donde las cosas se ponen interesantes. Muchos fans y algunos medios han seu más menos alado a Kerem como el culpable de la crisis de Ande. Las razones son variadas. Algunos lo acusan de haber sido infiel. Otros argumentan que Kerem no supo manejar la relación superíndice 3n con la madurez necesaria, que era demasiado impulsivo o que no le dio a Ande el apoyo que necesitaba. Esta acusación superíndice 3n de infidelidad siempre ha rondado la relación superíndice 3n, pero nunca se ha confirmado. Son solo rumores que se propagan rápidamente en las redes sociales y en la prensa del corazón superíndice 3n. La falta de pruebas, sin embargo, no ha impedido que muchos fans condenen a Kerem y lo consideren el villano de la historia. También copyright n se ha criticado su supuesta falta de compromiso y madurez en la relación superíndice 3n, acusándolo de ser demasiado inmaduro para una relación superíndice 3n seria con Ande. También copyright n existe la teoría de que Kerem estaba enfocado en su carrera profesional, dejando a Ande en un segundo plano. Recordemos que después copyright s de Senu con diéresis al cap,
Kerem se dedicó superíndice 3 a proyectos internacionales, lo que implicaba viajes constantes y una agenda muy apretada. Algunos creen que esta falta de tiempo y atención superíndice 3N contribuye superíndice 3 al distanciamiento entre ambos. La ambición superíndice 3N profesional de Kerem, aunque admirable, podrá haber sido un factor determinante en el fin de la relación superíndice 3N. La dificultad de mantener una relación superíndice 3N a distancia, con agendas tan apretadas y la presión superíndice 3N constante del trabajo, es un desafío que muchas parejas famosas enfrentan. La falta de tiempo de calidad juntos, la dificultad para comunicarse y la distancia física pueden erosionar incluso la relación superíndice 3N mu, ese su superíndice 3 lida. Sin embargo, también copyright N es importante considerar la perspectiva de Kerem. Con diéresis por 1000 el también copyright N tuvo que lidiar con la ruptura, con las críticas y con la presión superíndice 3N de mantener una imagen pública. No podemos asumir que Kerem no sufrió superíndice 3 o que no hizo lo posible por salvar la relación superíndice 3N. Es fácil juzgar desde afuera, pero solo ellos dos saben lo que realmente pasó superíndice 3 entre cuatro paredes. Kerem también copyright N ha sido víctima de la presión superíndice 3N mediática y de las críticas de los fans. Su silencio sobre la ruptura ha sido interpretado como falta de interu copyright S o indiferencia, pero podrá ser simplemente una forma de proteger su privacidad y la de Ande. No podemos saber si superíndice 3 mo se sintió superíndice 3 Kerem realmente durante y después copyright S de la ruptura, pero es importante recordar que también copyright N es un ser humano con emociones y sentimientos. Otro factor a tener en cuenta es la diferencia de personalidades. Ande y Kerem son personas muy diferentes, con intereses y prioridades distintas. Lo que funciona para una persona no necesariamente funciona para otra. Tal vez simplemente no eran compatibles a largo plazo. A veces el amor no es suficiente. La compatibilidad es un factor crucial en cualquier relación superíndice 3N a largo plazo. Las diferencias de personalidad, intereses y valores pueden generar conflictos y dificultar la convivencia. A pesar de la química innegable que compartieron Ande y Kerem, es posible que en el fondo, fueran personas demasiado diferentes para construir un futuro juntos. Además, no debemos olvidar el factor profesional. Senu con diéresis al CAPM, fue un fenus superíndice 3 meno mundial que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional. La serie generó superíndice 3 una expectativa enorme sobre su relación superíndice 3N, y tal vez esa presión superíndice 3N fue demasiado para ellos. Mantener una relación superíndice 3N autocopyright ntica cuando se estuvo constantemente bajo los reflectores es extremadamente difícil. La serie Cruz superíndice 3 una fantasua romu, ntica que muchos fans querían ver reflejada en la vida real. La presión superíndice 3N de cumplir con estas expectativas, de ser la pareja perfecta que el público idealizaba, pudo haber sido abrumadora para Ande y Kerem. La dificultad de separar la realidad de la ficción superíndice 3N, de mantener una relación superíndice 3N autocopyright ntica en medio de tanta atención superíndice 3N medio tica, es un desafío que muchas parejas de actores enfrentan. Ahora bien, es crucial subrayar que culpar a una sola persona por el fin de una relación superíndice 3N es simplista e injusto. Las relaciones son complejas y involucran a dos individuos con sus propias fortalezas, debilidades, inseguridades y expectativas. Reducir la ruptura a un simple Kerem es el culpable, es ignorar la complejidad de la situación superíndice 3N. Las relaciones son un baile complejo entre dos personas, y cuando la música se detiene, rara vez es culpa de un solo bailaron. Las dinámicas de poder, las inseguridades, las expectativas no cumplidas y los problemas de comunicación superíndice 3N pueden contribuir al fin de una relación superíndice 3N. Es importante recordar que Ande y Kerem son seres humanos complejos, con sus propias historias y bagajes emocionales, y que su relación superíndice 3N era mucho más que lo que veamos en la pantalla. La verdad es que nunca sabremos con certeza QU copyright pasó superíndice 3, ni por QU copyright terminaron. Lo que sabemos es que ambos son personas talentosas y exitosas que merecen respeto y privacidad. En lugar de alimentar los rumores y las especulaciones, deberíamos centrarnos en apoyar sus carreras y en desearles lo mejor en sus vidas personales. La obsesión superíndice 3N por la vida personal de las celebridades puede ser perjudicial, tanto para ellos como para nosotros. Es importante recordar que son seres humanos con derecho a la privacidad y al respeto.
En lugar de alimentar los chismes y las especulaciones, deberíamos centrarnos en apreciar su trabajo y en apoyarlos en sus proyectos profesionales. Es importante recordar que Ande es una mujer fuerte e independiente que ha demostrado ser capaz de superar cualquier obstáculo. Su talento es innegable y su belleza es innegable, pero es su determinación superíndice 3N y su capacidad para reinventarse lo que la hacen realmente especial. La crisis, si es que existe, puede ser una oportunidad para crecer, para aprender y para salir a UNMU-S fuerte. Ande ha demostrado ser una mujer resiliente y capaz de superar la adversidad. Su talento y su determinación superíndice 3N la han llevado a alcanzar el U con diéresis copyright cito en su carrera, y estoy segura de que seguirá brillando en el futuro. En lugar de lamentarnos por su ruptura con Kerem, deberíamos celebrar su fortaleza y su capacidad para reinventarse. Dejemos de lado las acusaciones y concentru copyright monos en lo positivo. Ande tiene una carrera prometedora por delante con nuevos proyectos y nuevas oportunidades. En lugar de lamentarnos por el pasado, celebremos el futuro. Ande tiene el potencial de convertirse en una de las actrices MU-S importantes de Turquía y del mundo. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una figura muy popular entre el público. Estoy segura de que seguirá sorprendió copyright donos con su trabajo en el futuro. Y en cuanto a Kerem, también copyright N merece nuestro respeto y apoyo. Es un actor talentoso y carismático que ha conquistado al público internacional con su trabajo. Sigamos apoyando sus proyectos y du copyright mosle la oportunidad de seguir creciendo como profesional. Kerem tiene un gran potencial como actor y estoy segura de que seguirá triunfando en su carrera. Su carisma y su talento lo han convertido en una figura muy querida por el público. En lugar de condenarlo por su ruptura con Ande, deberíamos apoyarlo en sus proyectos profesionales y darle la oportunidad de seguir creciendo como actor. En definitiva, la supuesta crisis de Ande es un tema complejo que involucra una serie de factores, desde la presión superíndice 3N mediática hasta las dificultades inherentes a cualquier relación superíndice 3N sentimental. Culpar a Kerem es simplista e injusto. Lo importante es apoyar a ambos y desearles lo mejor en sus futuros proyectos. La historia de Ande y Kerem es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde afuera, pueden ser complejas y difíciles. Es importante recordar que ambos son seres humanos con derecho a la privacidad y al respeto. En lugar de alimentar los chismes y las especulaciones, deberíamos centrarnos en apoyar su trabajo y en desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Bien, llegamos al final del vídeo. Recapitulando, hemos analizado la supuesta crisis de Ande Eru Rafael y la posible culpabilidad de Kerem Bürsin. Hemos visto que la situación superíndice 3N es mucho más compleja de lo que parece y que hay muchos factores a tener en cuenta. Hemos concluido que culpar a una sola persona es injusto y que lo importante es apoyar a ambos artistas. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya dado una perspectiva diferente sobre el tema. Recuerden que mi intención superíndice 3N es informar y entretener, no juzgar ni difamar. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que Kerem es el culpable de la crisis de Ande? ¿O creen que es una combinación superíndice 3N de factores? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright opinan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Gracias de nuevo por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S.